Que el Señor nos bendiga. Nos dé la gracia en esta hora. La palabra del Señor la tenemos en 1 Corintios capítulo 2. Y los 6 primeros versículos. Que el Señor nos ayude. Déjenlo, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, los primeros 6 versículos. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Señor nos bendiga. Hemos orado ante el mensaje, viniendo por la palabra, se ha ofrendado, le hemos cantado, pero en esta hora está lo mayor, que es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que Dios nos ayude. Está cortada la luz aquí en este sector de Vilicura, pero el Señor se ha proveído de estos instrumentos, batería para poder servir. Y si no hubieran, lo haríamos de igual manera. Amén, así es, Señor. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, ayúdenos, Señor. Ocurría, hermanos, que Pablo había predicado el Evangelio a la iglesia de Corintios. Se habían convertido, dando fruto y una iglesia que prosperaba. Pero todos sabemos que siempre hay alguien que va a querer entorpecer lo que es la gloria de Dios, la palabra de Dios. Y hasta los días de hoy, y siempre ha sido que los hombres, tenemos que incluirlo, muchas veces miramos a los hombres, errando y cayendo en muchas cosas. Muchas veces escogiendo un predicador que predique ese, predica mejor, que predique esto y lo otro. Y se enferma la iglesia y se enferma el predicador. Así es, Señor. Que Dios nos ayude, nos guarde, nos dé la sabiduría. Porque Pablo les dice que ustedes han sido dotados de sabiduría, de ciencia, ¿no? Amén, amén. Que Dios nos ayude y nos guarde. Amén, amén. Ayúdanos, mi Dios. Para que Dios nos revele este mensaje, esta palabra tan grande, Señor, que es por la cual hoy día Satanás toma estas cosas para poder desvirtuar la iglesia. Así es, Señor, amén. Que la iglesia caiga de la gracia de Él, Amén, así del es, Santo Señor, Espíritu amén. de Dios. Así es, bendito es Y el ocurre Señor. que Bendito Dios. a Pablo le informa otros hermanos de una iglesia, dicen los de Cloé. Pero maravilloso, porque esa iglesia se preocupó de que estaba ocurriendo algo ahí en esa parte de Corintios, donde estaban algunos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de este y de esto otro. Y Pablo toma atención y le escribe la carta. Bendito el Señor. Le escribe y se empieza a preocupar de que, acá como le dice, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Unos decían, Pablo dice, a mí no me mandó Dios a bautizar,
me mandó a predicar el mensaje, a llevar la palabra. Bendito Dios. Es cierto, porque algunos nos preocupamos de tantas cosas, de muchas cosas. Lo central en esto es predicar la palabra de Dios y en orden. Señor. Bendito Amén, sea así el es, Señor. Señor. Dice, sí, bauticé a algunos, pero yo vine a predicar el mensaje. Amén. Y Él está dando a Ayúdanos, Señor. entender de que ellos no estén centrados en estas Ayúdanos, cosas. mi Dios. De que la palabra no es por sabiduría humana, por Amén, entendimiento. así es, Señor. ¿Ah? Acá en el capítulo anterior, el capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Amén. En lo que es de Dios, el mundo no conoció a Dios, no lo conocimos mediante la sabiduría de esta Amén. tierra. Amén. ¿No? Sino que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito Que el es Señor nos bendiga y nos Amén. guarde. Gloria a El Dios. mundo, dice que acá voy a leerle, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Bendito es Señor. Ayúdanos, Porque mi los Dios. judíos piden señales. Ellos buscaban, había una anunciación, ¿cierto? Que iba a venir un Mesías, un Salvador. Amén, así es. Los griegos, ellos estudiaban mucho los cielos, las estrellas, ellos estudiaban eso. Incluso hasta los días por ahí de hoy se ve que hay unas estrellas que forman una cruz. Y ellos navegaban mirando esas estrellas, la cruz esa. Y ellos siempre buscando, y había muchos filósofos, hombres humanamente que entendían muchas cosas. Pero ese es un agotamiento, un cansancio a las mentes, a los corazones de la gente, porque nunca van a llegar a un punto. Ellos hablan y miran toda la creación y dicen que hay un punto de partida. Bendito el Señor, mi Dios. Otros por ahí dicen que alguien lo creó, pero no quieren reconocer que hay un Dios, Amén. el Dios de la Biblia, el que conocemos nosotros. Amén, mi Dios. Entonces todo lo que hoy día conocemos de Dios no lo conocimos mediante toda esta gente, ni palabras, ni todo eso. Ayúdenos, Señor. Hoy día la iglesia está llena y viajan y hombres que ganan mucha plata, pastores, digamos, hombres que se han prestado para toda esa cosa, preparando y haciendo mensajes, alimentando al pueblo con palabra humana. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Sino que esto es, dice Pablo, por la locura de la predicación. Amén, amén. Ayúdenos, Señor. Así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, para anunciaros la obra de Dios, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No fui acomodando ni queriendo saber nada que sucedía allá, para que ustedes pensando, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de Cefa, de Pablo. No, hoy día la iglesia mira a muchos hombres y van a muchos lugares donde llegan predicadores, hombres con palabra preparada, psicológicamente, Ayúdenos, Señor. Amén. con mucha filosofía, palabra estudiada, que llegue a la mente de la persona Amén. y la persuaden. Bendito Dios, ayúdenos, Señor. Pero esos hombres predican palabra humana sin saber, porque no se les permite ni se les revela la palabra de ciencia, Amén, así porque es, esto es por Señor. revelación. Amén. Y las personas, los hermanos, las hermanas salen convencidas y salen muy alentados, Ayúdenos. porque estos vinieron y dijeron algo a la mente y usando a veces mucho material de ese, Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, caen mi y hace que la iglesia se entregue totalmente Así es. y entreguen hasta propiedades, casas, todo su dinero, Dios. pensando que la salvación está fundada en cuanto yo dé, en cuanto yo ofrende, y van detrás del milagro y no van detrás de la salvación. Amén. Hoy día una de las más grandes cosas que el enemigo va a usar es el milagro. Amén. Ayúdanos. Todos llegan preguntando
a las iglesias cuando quieren llegar a una iglesia y van buscando y quieren ser ministradas y que les hablen y quieren que Ayúdame, Dios. con los panes y los peces buscando. Amén. Ayúdanos, Señor. No, hermano, tenemos que llegar a la casa de oración, nosotros sentarnos ahí y decirle, Señor, ministranos, háblanos. Amén. Y si está enfermo, si está con una situación, hágalo saberlo por medio de alguien, al pastor. Pases a ungir. ¿Ah? Pero usted venga a oír la palabra y Dios va a orar porque el tema central del Señor es la salvación Amén. del alma. Amén. Hemos buscado al Señor y el Señor ha sido con nosotros. Amén. Amén. Ha sido con nosotros, el Señor nos va ayudando. ¿Ah? Pero Él quiere saber cuando a veces pasamos procesos, sea de situación económica, salud, de diversos temas. Dios también quiere saber qué hay dentro de nuestros corazones. ¿Ah? Si estamos con nuestros pies puestos sobre la roca. Amén. Dice que nos fui con excelencia de palabra. La homilética y cuántas cosas por internet para preparar a pastores, a hermanos para que prediquen y lo hagan de esta forma. Amén. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo llegó a Atenas, a la ciudad de Atenas, y entró al Areópago, donde se reunían muchos hombres de ciencia de esta tierra, ahí Pablo dice que entró, dice la palabra, y vio una escritura en la palabra que decía al Dios no conocido. Amén. Tenían imagen, estatuas, cuántas cosas. Así, Dios. Y Pablo llegó a ese lugar. Ayúdanos, Señor. Lo llegó no ahí por forma humana, Así porque es. Dios le dijo, te llevaré donde hombres Amén. de esta tierra, importante de esta tierra. Amén. Porque ¿quién es importante? Para nosotros Dios. Y llegó a ese lugar Pablo y le dieron la oportunidad. ¿Y tú qué tienes que decirnos? ¿Qué tienes que enseñarnos? Porque ellos escudriñaban mucho en la mente. Amén. Si se pone a pensar, la persona puede terminar hasta en un precipicio. Ayúdanos, Señor. Porque el trabajo de la mente, psicología, puede envolver a la persona. Y si no tiene un buen trabajo en su mente, que si es dado por hombres, su carácter va a ser pero uno de los peores. Su forma de ser, su actuar, las cosas que hace va a ser la de los peores. Pero más si escuchamos la palabra del Señor, Él nos va a formar un carácter. Y vamos a tener una forma de actuar, de ser, como el otro día nos decía el Señor. Amén. Y Pablo toma la palabra y dice, vi una escritura que decía ahí, que decía al Dios no conocido. Amén. Gloria a Dios. La expectación que sucedió entre todos los que estaban ahí en esa sala. Tiene que haber sido un lugar muy grande. Amén. Gloria a Dios. Y de ese les vengo a hablar. Porque ellos sabían, como el Señor nos decía recién, que hay un punto de partida, que hay un Dios, que hay algo, que creó los cielos, que creó la tierra, pero no querían. No dan su brazo a torcer. Porque ellos han hecho estudios, han trabajado mucho. Y también se gana dinero. Así es, Dios. Porque escriben libros, por la internet, por la televisión, dice, descubrimos un planeta que está a 40 años luz. Ayúdenos, Señor. ¿Sabes cuánta distancia es eso? Así es, 40 Dios. años Ayúdenos, luz. mi Cristo. Dice por ahí que si viajan a 36.000 kilómetros por hora, llegarían en 2 millones de años, más o menos. Podemos decir que lo vieron. Y otra era, y otro tiempo, son los misterios de Dios. Ellos ven acierta ya un punto la luz y le pueden poner nombre, si tiene agua, si no tiene agua, si hay seres vivientes. Hasta hoy día andan con el tema de los, ¿cuánto se llama? Los extraterrestres. Y Dios vuelve loco. Y cuando Él dijo, de este les quiero hablar, del Dios no conocido, pusieron mucha atención y dijeron, de ese queremos saber. Amén. Dice que Él enloqueció al sabio.
Bendito Dios. lo que entienden ellos. Y a estos pequeños dio la sabiduría, dio la ciencia. Amén. Y hoy día estamos conversando un tema muy grande que a la iglesia le entregó. Dice que no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Recordemos que el tema que tenemos es el tema de que los hermanos en Corintios, después de haber sido construida su vida espiritual, haber hecho un edificio, se empieza a caer, se cae, porque ya están confiando en el hombre. Y nosotros no debemos confiar en los hombres. No, mi Dios. Dios puso el pastor ahí, bien, para que esté por delante, pero nuestra confianza debe estar en Dios y ser un apoyo y orar y clamar para que todos empujemos juntos Amén. este carrito y navegar aquí Amén, mi Dios. donde Dios nos está llevando, que nos va a llevar a un muy buen puerto. Amén, mi Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. También recordemos que Él está hablando de esto porque fue informado. Pero antes de eso, Él les predicó, lo enseñó. Ahora fue informado y tiene que hacerles tomar la atención que van mal. Amén, mi Dios. Ahora le digamos que los hermanos de Cloé lo hicieron de una forma como le llamamos acá, por querer como sentear, como decimos acá, de decirle, mira, eso está pasando allá. Porque fue buena la información, ¿por qué? Amén. Porque lo que estaba sucediendo era grave, era un tema que podían perder la salvación. Cuando tengamos algo que informar acá en la iglesia, algo, no andemos buscando que nos informen cualquier cosa o sea basura. Amén, amén. Porque nos tomamos de ese versículo para decir, yo fui informado, me dijeron. Ayúdenos, Señor. Cerciónese bien, infórmese bien, si es de relevancia el tema, para poder ver el tema y no hablarlo de aquí y pescar una pistola y dispararle a cualquiera porque algo está sucediendo. Como se dice por ahí, a la banda. Ayúdenos, mi Dios. No, porque no pueden pagar lo justo por los pecadores. Ayúdenos. Entonces Dios nos ayude en esta ciencia, en esta palabra. Ayúdenos, mi Dios. Sino que como varones de Dios, pedirle a Dios que nos ayude en esto, porque tampoco es fácil. Si hay una situación de importancia, hacer saber a la persona y ser bien claro y conversar. No de aquí lanzar. Amén, amén. Cierto que la palabra nos enseña que por ella, pero cuando hay algo que es grave, algo, conversar con la persona. Amén, ayúdenos, Señor. ¿Entiende? Porque eso ya va a ser, hacerlo así es como de humana sabiduría, tirar a Amén, cualquiera que amén, caiga. así es, Señor. No es una ciencia esa. Ayúdenos. Dios nos ayude. Pues me propuse, mire, se puso sobre sus dos pies espirituales, digamos, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nos vamos de visita a un lugar, nos toca la predicación, tenemos que dejarnos usar, Amén, tenemos que dejarnos que Dios nos dé la gracia, amén. orar, clamar al Señor de nos ayude en prepararnos y poder decir, Señor, usted hable. Amén. Amén, amén. Dios nos bendiga y nos Amén, guarde. ayúdenos, Señor. Y mire, yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hoy es común, hermano. Es común. Mire, escuchen a alguien por ahí decía. Que llegan hombres y se ponen aquí, levantan su pecho, traen un conocimiento Amén, así es, Señor. humano muchas veces y también que sea de Dios, pero tenemos que hacerlo con humildad. Amén.
con sencillez, Amén. Amén. pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Amén. Alguien por ahí dirá, es gravoso, siempre cuando a predicar dice, Señor, que me use, ore para que me use, clamen hermano. Ayúdenos, mi Y Dios. muchas veces toman el micrófono, ni oran por el mensaje, o lo hacen sueltamente con una liviandad, sacuden la Biblia como que fuera un pañuelo, Así es, Señor. cero temor, sin saber que esta es la gracia del cielo, es la gracia de Dios, porque estamos acá. Amén. Porque Gloria a dice, Dios. aquí habla de humildad, de sencillez, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén. Qué bonito, hermano, ¿sabe por qué? Amén. Si nosotros miramos al apóstol Pablo, un hombre de una envergadura, digamos, alta, la miramos nosotros espiritualmente, Amén. no lo estamos idolatrando, pero vemos su servicio a Dios Dios. y se puede hacer comentarios de él, por el carácter de este varón, Amén. y un hombre lleno de temor, un hombre muy sufrido, en nada se jactaba, sino que él vio y un día dijo que fue golpeado y quedó como muerto. ¿Sabe Dios para qué lo hizo? Y fue un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que él supiera dónde iba y él tuviera más humildad, más sencillez. Ese debe ser el carácter nuestro, bajarnos, siempre bajarnos, y Dios nos ayude en eso, porque cada día tenemos que estar enseñándonos eso para poder ser más sumisos. Amén. Amén. Con mucho temor y temblor. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Amén. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Dios nos ayude. Ni la palabra, ni la predicación fue con palabras persuasivas. Hoy día, volvemos a decir, la mayoría, no todos, no es la única iglesia, hay muchas iglesias que por la ayuda de Dios estamos buscando cada día predicar un evangelio sano y santo. Es conciencia de esta tierra, es con palabras de esta tierra. Pocos son los hombres, somos, porque eso buscamos, que queremos predicar con la inspiración del Espíritu de Así Dios. es, Señor. Ayúdenos. Ser inspirados por el Espíritu de Dios con temor, mirándonos a sí mismos, sino que no tirando tiros al lotes para abajo y disparándole. Como decíamos, a veces tiene ese problema, vamos a predicar de esto. Amén. Sino que buscando el mensaje, Ayúdenos, Señor. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. ¿Quién ha de entender esto? Los del Espíritu. Amén. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Porque el Evangelio no puede ser por palabras. Amén. Porque yo lo entiendo así, me lo enseñaron así, y estas palabras podrían ser bien, porque en la iglesia hoy día es muy común las enfermedades, la depresión y todas estas situaciones. Vivimos en un mundo en donde la economía, si ahora, antes si vivía sin luz, si vivía sin internet, si vivía sin nada de esto, si vivía con una vela. Amén. Así es. Dios en su ciencia hoy día nos otorgó todo. Amén. Estamos completos en esto, porque no podemos decir lo que nos falta. Así es. Amén. Porque Dios ha dado mucho, 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 y no lo hemos dado cuenta, porque hoy día los más jóvenes han nacido en este mundo sin saber Amén. que sus padres, cuando iban al trabajo, lo hacían en auto, lo hacían en bicicleta, tampoco. Lo hacían a pies y costaba. Y ellos forjaron un camino. Que nuestros abuelos lo hicieron así, que nuestros padres, que a mí también me tocó. Y nuestros hijos ya ahora han conocido, nuestros nietos han conocido la modernidad. Amén. Amén. Hoy día la bicicleta es chatarra. Así es. A poco que se pinche una rueda, un pedal, ya a poco queda botada, hay que cambiarla por una nueva.
antes no tenían pedales, andábamos con el fierro peladito y nos pegábamos los tobillos, con los pies engrasados, ¿ah? Con un forro liso que lo amarrábamos. Hoy día es chatarra. No se ha dado cuenta, ni tampoco nosotros hemos dado cuenta, que Dios nos ha llenado, nos ha bendecido. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, Dios nos bendiga, sino con demostración del Espíritu Gracias. de poder. Amén. El Espíritu de poder, ese Espíritu tiene que estar en nosotros, el Espíritu de poder, de ciencia, de sabiduría, de grandeza, de gloria, Amén. de que allá en los cielos, arriba, más allá, está el trono de Dios y que Él por su Espíritu, por el misterio de haber traído a nuestro Señor Jesucristo a la tierra, dio su Santo Espíritu y posó en nuestros corazones. Somos la iglesia del Espíritu. La iglesia con la ciencia de Dios, no con palabras persuasivas de esta tierra, porque esta palabra que se está enseñando llena el alma, llena el corazón, llena la mente, llena todo el cuerpo. ¿Por qué podría llenar el cuerpo? Decimos, si esto es espíritu, porque cuando llena el corazón, la mente, el cuerpo cambia, cambian nuestros ojos, nuestras manos ya no empiezan a dejar de robar, y empieza todo el cuerpo a cambiar, se empieza a dominar, un dominio en el cuerpo. Dios toma posesión de todo. No es tan solo el corazón, alma, cuerpo y espíritu. Esa es la ciencia que quiere Dios en nosotros, para no ser persuadida nuestra mente pensando en los hombres, pensando en la ciencia de Dios. Somos pocos aquí, pero dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados, ahí estaré yo, y en eso estamos, que el Señor esté con nosotros, que nos dé el gozo, que nos dé su presencia, con la mirada de agradarle a Él, prosiguiendo el blanco. Yo prosigo el blanco, dijo Pablo. Amén, amén. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Como Pablo se desnuda espiritualmente para decirle cómo el Señor, Él llegó a aquel lugar a predicar. Amén. Dios nos ayude y Dios nos guarde en la forma que llegó, lleno de temor y temblor. Cuando en el monte se presentó Dios, cuando el pueblo decía, ¿por qué habla contigo nomás? Dios no puede hablar con nosotros. Dios prepara hombres para hablar al pueblo. Tenía Moisés. Dile a todos que se santifiquen, no toquen varón, no toque hembra, nada, durante 3 días. Que yo voy a llegar ahí a hablarle. Y dice que vino un terremoto y dice que salían dardos, que si pasaba un animal lo traspasaba. El poder, la presencia, que las peñas se quebraban. Oiga, Moisés, un varón de Dios, que había estado cara a cara conversando con él en el monte, oiga, dice que estaba espantado y temblando. Bendito el Señor. Ese espíritu, Ayúdenos. digámosle al Señor que nos dé a nosotros. Amén. Que amén. temblemos, ¿ah? Amén. Porque era el que ama, el que tiembla y teme a su palabra. ¿Ah? Amén. Busquemos que Dios en eso nos haga y tengamos temblor de que Dios es veraz. Dios es veraz. ¿Ah? Dice que no fue de humana sabiduría. Hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros si pensamos en predicar de esa forma? Dice Eclesiastés, no hay fin de hacer muchos libros. No hay fin. ¿Ah? Porque ciertamente dice, nos inspiramos la palabra, pero esto me va a parecer bonito y lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Amén.
hermano, el espiritual, que discierne y pesa los espíritus, Amén. hermano, escuchen, Bendito va a Dios. entender que ya son palabras humanas. Así es, Señor. Amén. Porque la iglesia ha dotado de sabiduría por el espíritu a los hermanos, las Amén. hermanas. Amén. Gracias, Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sino que con demostración del espíritu de poder. Miren, aquí cuando se predica por el espíritu, Dios en su tiempo hace venir los frutos, Amén. hace que estos crezcan. Amén. Él vio cómo la iglesia creció y alguien por ahí sembró. Amén. ¿Usted cree que fue un hombre humanamente? El enemigo, para que nos cuidemos de que no venga el enemigo, empiece a sembrar, a sembrar, a sembrar lo malo, porque él también siembra. Amén. ¿Ya? Así que Dios nos ayude. Y él se pesa a sí mismo, sino que con demostración de espíritu y de poder. Amén. De poder de Dios. El último versículo. Para que vuestra fe, es el propósito que traía Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, que es el problema que hay ahí y que está hasta los días de hoy. Van contentos y la iglesia cae y Dios hace que se embotonen sus corazones, sus mentes, y hace que sigan saltando, gritando como locos, colocándole luces y no dándole énfasis al mensaje, a la palabra de sabiduría, de poder. Sino que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Tiene poder. Amén. 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 Gloria a Dios. Hay una alabanza que se canta. Solo el poder de Dios. Amén. Puedo cambiar mi ser. Amén. Ayúdenos, Señor. Así que Dios nos ayude, el único que cambia el corazón Amén. para que entendamos. No busquemos que nos adornen el mensaje. Amén. Así es, Señor. Hoy día el que es obispo de la Iglesia Pentecostal de Ayúdenos, Chile, Señor. sus predicaciones siempre el Señor lo hacía hablar, que no maquillaran los mensajes, Amén. sino que sea con el poder del Señor. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a orar al Señor para agradecer por esta palabra. Dios nos bendiga. Este es el mensaje.